Muy buenas a todos. Hoy vamos a resolver el examen final regular de lo que fue el primer llamado del turno de diciembre. Antes que nada, una pequeña aclaración. Al inicio del examen, ¿sí?, le da una serie de pautas para resolver todos los problemas y entre ellas se encuentra realizar un gráfico apropiado y mostrar todos los pasos de resolución. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en los últimos exámenes están simplemente tirando números. En los últimos exámenes han estado tirando números, cuentas, que no sabemos de dónde salen, si no se condicen con ningún gráfico y no se están mostrando los pasos de la resolución. Simplemente ponen una suma, una división y el resultado, ¿sí? Pero no muestran de dónde sale eso. Bien, como siempre voy a resolver de manera rápida los ejercicios. Recuerden que es un video en el que solamente les muestro lo que yo considero la resolución más rápida para cada enunciado. Vamos a iniciar con el primer problema, un problema de cinemática que habla de un auto viajando con aceleración constante por un tramo recto. A partir de una referencia que es un cartel, nos dice que a t0, sea tiempo 0, igual a 0, el auto va a estar a 5 metros de ese cartel, moviéndose a una rapidez de 15 metros. Entonces nos pide la posición y la rapidez para un tiempo igual a 2 segundos. Bueno, para eso un pequeño esquema. Este sería nuestro cartel y acá voy a situar el 0 de la posición. Y respecto de ese cartel, si a tiempo 0, el auto, simbolizado por esta pequeña cajita, va a estar a 5 metros respecto de ese cartel, moviéndose con una velocidad v0 en esta dirección. La velocidad es un vector, ¿sí? La aceleración en todo momento, ¿sí?, va a ser constante, por eso es este vector. Y en t igual a 2 segundos, bueno, no sabemos cuál es la posición final, ¿sí?, y tampoco sabemos cuál es la velocidad final. Es lo que nos pide determinar el problema. Como es un movimiento rectilíneo, entonces podemos olvidarnos de los vectores, pero en las ecuaciones tenemos que respetar que están todos los vectores apuntando hacia el positivo, hacia el eje positivo. Entonces, para resolver esto, lo más rápido es obtener la velocidad final, ¿sí?, la rapidez final, porque esto es igual a la velocidad inicial más el término de la aceleración por la variación de tiempo. O sea, la rapidez inicial de 15 metros por segundo más la aceleración de 4 metros por segundo cuadrado por la variación de tiempo, o sea, entre 2 segundos y 0 segundos. Resolviendo esta cuentita, entonces nos da una rapidez final de 23 metros por segundo. Y ahora que tenemos la rapidez final, bueno, la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la variación de la posición. Pongo la variación porque ahora este x0 no es igual a 0. Entonces, esto será igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Despejando la posición final de acá, esto va a ser igual a la posición inicial más el cociente entre la resta de la rapidez final al cuadrado menos la rapidez inicial al cuadrado y el producto de 2 por la magnitud de la aceleración. La posición inicial era de 5 metros más, bueno, la rapidez final la acabamos de obtener, es 23 metros por segundo, esto al cuadrado, menos la rapidez inicial, 15 metros por segundo, esto al cuadrado, sobre 2 veces la aceleración, o sea, 4 metros por segundo cuadrado. Resolviendo esta cuenta, la posición final nos queda igual a 43 metros. En el siguiente problema tenemos que aplicar el teorema del trabajo y la energía para resolver el enunciado.
En la figura de la derecha tenemos un péndulo simple conformado por una pequeña masa atada a una cuerda y eso, bueno, colgado a un techo. Esa masa se lleva hasta la posición 1. ¿Sí? La posición 1 forma un ángulo alfa igual a 52,7 grados respecto de la vertical. Se la tiene acá quieta, dice que está en reposo y se suelta la masa. ¿Sí? Por acción de la gravedad, esa masa va a caer y nos pide la velocidad, ¿sí? La rapidez acá en la posición 2. Bueno, utilizando el teorema del trabajo y la energía, ¿sí? En la posición 1 voy a tener un tipo de energía, ¿sí? En la posición 2 voy a tener otro tipo de energía. Lo más conveniente para resolver este problema, ¿sí? Es situar el cero de la energía potencial, ¿sí? En la posición 2. Entonces, como estaba en reposo la masa, puedo decir que en la posición 1 solamente va a tener energía potencial gravitatoria. Esto es igual a m por g, bueno, por la altura. ¿Qué altura? Bueno, la altura que hay de acá respecto del cero. Esta masa está a una cierta altura respecto del cero que hemos fijado. Ahora vemos cómo obtenemos esa altura. ¿Sí? Como está quieta, la energía cinética en la posición 1 es 0. Cuando la masa llega a la posición 2, en la posición 2, como situamos el 0 de la energía potencial acá, esto va a ser 0, y entonces toda la energía, como no hay pérdida energética, el problema no dice en ningún momento que hay una pérdida energética, entonces se va a transformar toda esa energía que tenía en la posición 1 en energía cinética, en la posición 2. O sea, esto es igual a un medio de la masa, ¿sí? Por la velocidad 2 al cuadrado, ¿sí? O la velocidad final al cuadrado, como quieras. Entonces el tema está en obtener esta altura. Si te fijas, bueno, acá te marqué un triángulo rectángulo. Entonces, si la distancia que hay desde este punto a este punto es L, entonces cuando se levantó la masa hasta el punto 2, este pedacito H va a ser igual, ¿sí? A la diferencia entre la longitud total, ¿sí? Menos la proyección de esta hipotenusa sobre L. Entonces, ¿cómo averiguo esto? Lo que te acabo de decir es que esto es L menos, ¿sí? La proyección, que es L coseno de alfa, ¿sí? Porque es este cachito que está acá lo que queremos restar, ¿sí? Y esto, fíjate que está, ¿sí? Abajo del ángulo alfa. Entonces, L coseno de alfa. Bueno, acá podría sacar factor común L, entonces esto será 1 menos coseno de alfa. ¿Sí? L es factor común a 1 menos coseno de alfa. A ver, reemplazando por números, esto era 78 centímetros, o sea, 78 por 10 a la menos 2 metros por 1 menos el coseno de 52,7 grados. Y si no pusiste la calculadora en radianes, ¿sí? Si la tenés en degradianes, como tiene que ser, para usar estos grados hexagesimales, entonces esta cuentita te daría más o menos, ¿sí? Aproximadamente 0,31 metros. Con eso ya tenemos la altura que buscábamos, entonces igualando, teníamos en la posición 1, masa por gravedad por altura, y esto es igual a un medio de la masa por la velocidad en 2 al cuadrado. Entonces de acá las masas se irían, ¿sí? Divido a ambos lados por la masa y resolviendo, esto va a ser la velocidad, ¿sí? En la posición 2, la rapidez va a ser la raíz principal de 2 veces la gravedad por la altura. O sea, la raíz de 2 veces 10 metros por segundo cuadrado, que es el valor que decía el enunciado que tomes para la gravedad, por los 0,31 metros. Y si resuelves esto, esto se aproxima mucho a 2,5 metros por segundo. Y eso resolvía el segundo problema.
El tercer problema es un problema de gas ideal que está hecho para que utilicen la ecuación del gas ideal. Tenemos un gas que ocupa un volumen de 1 centímetro cúbico a 20 grados centígrados de temperatura y a presión atmosférica. Nos pide determinar el número de moléculas en el contenedor. Bueno, la presión atmosférica es de 1,01 por 10 a la quinta pascales. No voy a utilizar atmósferas porque al principio les decía que utilicen las magnitudes en el sistema internacional. Sí, en el sistema internacional la unidad de presión es el pascal. El volumen, ¿sí?, de 1 centímetro cúbico, bueno, la unidad es el metro cúbico en el sistema internacional. 1 centímetro cúbico, esto es igual, esto se dé cuenta que está multiplicando, es exponente de estos dos, entonces la C de centi es 10 a la menos 2 al cubo metro cúbico. Entonces el volumen al final del día es de 10 a la menos 6 metros cúbicos. La temperatura en escala absoluta de 20 grados, esto es de 293 Kelvin. Y R es de 8,31 Joule mol Kelvin. O Joule lo podemos escribir como 8,31, ¿sí?, pascal por metro cúbico, ¿sí?, sobre mol Kelvin. Entonces, despejando el número de moles de la ecuación del gas ideal, esto es igual al cociente entre el producto de la presión y el volumen y la constante de los gases por la temperatura. O sea, 1,01 por 10 a la quinta pascal por 10 a la menos 6 metros cúbicos, 8,31 pascal por metro cúbico sobre mol por Kelvin por 293 Kelvin. Metro cúbico con metro cúbico, pascal con pascal se van, Kelvin con Kelvin se van, ¿sí? Y si yo a esto multiplico por mol y divido por mol, entonces acá mol con mol se va y N al final del día tiene unidades de mol. Así que si resolves esta cuenta, te va a dar 4,2 por 10 a la menos 5 mol. Y ahora, para obtener el número de moléculas, multiplico el número de Avogadro por N. Entonces, esto va a ser 6,022 por 10 a la 23 moléculas por mol por 4,5 por 10 a la menos 5 mol. Y resolviendo esta cuenta te da 2,7 por 10 a la 19 moléculas. Y eso resolvía el tercer ejercicio. Bueno, vamos a seguir con el problema de circuitos. El problema nos da, ¿sí?, un esquema de un circuito, una serie de resistencias conectada a una pila de 120 volts, de una fuente de 120 voltios. Tenemos que calcular la resistencia equivalente, la corriente que sale de la pila y la potencia en el resistor de 18 ohms, o sea, la potencia para este resistor. Bien, para ganar los puntos en este tipo de problemas hay que dibujar mucho, ¿sí? Hay que mostrar gráficamente cómo se va reduciendo el circuito, cómo van apareciendo. Yo sé que mucha gente agarra y empieza a sumar números porque sí, y bueno, eso le invalida todo el desarrollo, ¿sí? Lo que se les pide es esto, que de hecho está al principio, como les dije, tienen que mostrar todos los pasos de resolución y realizar todos los gráficos que sean necesarios. ¿Ah? Eso lo aclara al principio el examen. Si bien no está por cada pregunta, es porque se puso en general y es válido para cada uno de los puntos del examen. Bien, entonces, rápidamente, para atacar este circuito, lo más sencillo era empezar por las resistencias de la derecha, la de 30 y la de 20, estas que están acá, las cuales entre sí están conectadas en paralelo. El equivalente que va a salir acá de estas dos
va a ser, ¿sí?, la inversa de la suma de las inversas. O sea, 1 sobre 20 más 1 sobre 30. Y a esa suma le aplicamos la inversa y esto nos va a devolver el valor en ohms. Si hacen esa cuenta, eso da 12 ohms. Ahora, siguiendo con el circuito, esta resistencia de 12 ohms que hemos encontrado está en serie con esta de 8 ohms. Entonces, esa resistencia equivalente que teníamos acá va a ser, esta nueva resistencia equivalente va a ser, bueno, llamémoslo 2, va a ser la suma directa por estar en serie de 8 más 12, esto en ohms, y entonces esto nos va a devolver una resistencia equivalente de 20 ohms nuevamente. Y acá nos queda otra vez un paralelo entre una resistencia de 20 ohms y una resistencia de 30 ohms, que ya lo habíamos calculado, ¿sí? Era bastante amigable el problema. Entonces, de nuevo, esa resistencia equivalente ya sabemos que vale 12 ohms, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto sale de hacer 1 sobre 20 más 1 sobre 30. Aplicamos, ¿sí?, la inversa a esta suma y esto nos devuelve los 12 ohms. Y de acá ya es más sencillo porque tenemos una resistencia de 10 ohms conectada a una resistencia de 12 ohms y también está todo en serie con una resistencia de 18 ohms. Así que solamente tenían que hacer la suma directa de estas tres resistencias. Esa suma directa, ¿sí?, de 10 más 12 más 18, y todo en ohm, nos daba una resistencia equivalente total de 40 ohms. Y la corriente que sale de la pila, como bien tienen acá, se calcula de esta manera, con la ley de Ohm. El voltaje es proporcional al producto de la corriente por la resistencia. El voltaje de la pila, entonces, lo sabemos, vale 120 voltios. La corriente del circuito es la que queremos averiguar y la resistencia equivalente total del circuito es de 40 ohms. Bien, despejamos la corriente del circuito, 120 voltios dividido 40 ohms, y esto da como resultado 3 amperes. Ahora, bueno, tenemos lo que nos pedía acá es la potencia en este resistor, ¿sí? Potencia 18 ohms, así que como la corriente que pasa a este resistor es la misma y del circuito que pasa por acá, ¿por qué? Porque está conectada en serie con las otras tres, ¿sí? Entonces, por más que acá la corriente se vaya a distribuir en una serie de paralelos y series, justamente, cuando vuelva, antes de pasar por la resistencia de 18 ohms, ¿sí?, va a recuperar el valor de la corriente que salió de la pila, de la ida del circuito. Entonces podemos usar ese dato, ¿sí?, relacionando que la corriente acá para los 18 ohms es esa corriente que pasa por la resistencia, la corriente del circuito, ¿sí?, al cuadrado por la resistencia de 18 ohms. Al final del día, ¿sí?, la potencia que pasa por acá va a ser de 3 amperes al cuadrado por 18 ohms. ¿Sí? Y amper cuadrado por ohm es watt. Y esta cuenta, 3 al cuadrado es 9, 9 por 18, esto es 162, ¿sí?, en watt. Y con eso teníamos todo lo que el problema nos pedía. Finalmente, el último problema de fuerza eléctrica, nos habla de dos monedas cargadas positivamente, nos da la naturaleza de la carga, con la misma magnitud de carga eléctrica, o sea, la misma Q, como están viendo en pantalla, y separadas a una distancia de 1,5 metros. Nos dice que la intensidad de fuerza eléctrica entre las monedas, o sea, el módulo de la fuerza eléctrica es de 2 newton. Y nos pregunta cuál es el valor de la carga eléctrica que porta cada moneda.
Bueno, en un sencillo esquema esta sería la representación. Si tenemos dos monedas con la misma carga, por eso les puse Q, ¿sí? No les puse 1 ni 2. Ambas son positivas y separadas 1,5 metros. La fuerza eléctrica, ¿sí?, apunta separándose, ¿sí?, cada moneda, porque las monedas tienen la misma carga, entonces si cargas iguales se van a repeler. Ahora lo que nos da es la intensidad de la fuerza, ¿sí? Y esto lo podemos relacionar mediante la ley de Coulomb de la siguiente manera. ¿Sí? La fuerza, el módulo de la fuerza es igual a la constante de Coulomb, ¿sí?, por el producto de las cargas sobre la resistencia que separa ambas cargas al cuadrado. En este caso, Q más, o sea, es igual a Q1 y también a Q2. Y entonces podemos prescindir de esta parte y llamarlo simplemente Q más. Q más por Q más es Q más al cuadrado. Entonces esto nos quedaría la constante de Coulomb, ¿sí?, por esa carga positiva, ¿sí?, al cuadrado sobre la distancia, vamos a ponerle simplemente R, que separa esas dos monedas al cuadrado. La intensidad de la fuerza, esto es lo que vale 2 newton. La constante de Coulomb, bueno, ya sabemos que vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La carga, ¿sí?, positiva al cuadrado, bueno, es justamente el valor que no sabemos, y la distancia que la separa es de 1,5 metros y esto va elevado al cuadrado. Acá tenemos una cantidad elevada al cuadrado, lo cual cuando resolviéramos este sistema de ecuación sencillo nos daría dos resultados, pero eso sería si no supiéramos la naturaleza de la carga. Acá sabemos la naturaleza de la carga, por lo tanto, ¿sí?, vamos a quedarnos con la raíz principal, ¿tá? Cuando apliquemos raíz a ambos miembros, ¿sí?, esto daría un valor positivo y uno negativo, pero como ya el problema nos dice que las monedas están cargadas positivamente, ¿sí?, vamos a prescindir del valor negativo. Rápidamente, esa carga positiva va a ser igual, bueno, vamos a poner la raíz ahí, de 2 newton por 1,5 metros al cuadrado sobre la constante de Coulomb, newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Cerramos esa raíz principal y esto nos devuelve un valor de 2,2 por 10 a la menos 5 Coulomb. ¿Sí? Positivo porque, ya dijimos, y lo digo nuevamente, el problema nos decía que las monedas están cargadas positivamente. Y eso resolvía el último problema. Así que bueno, disculpe la demora, acá está el último final resuelto. Así que nos vemos en la próxima, que será dentro de poco.